Saludo a todos los que me siguen en este canal y como siempre, yo pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a su vez a ustedes que se suscriban al canal, den like y compartan para yo poderle llegar a más personas. Hoy el tema, como siempre, es tratando de Cuba y su realidad y el caso hoy vamos con el Texas. Texas reporta afectaciones de servicios de internet por corte de fibra óptica. Es decir, que la fibra óptica en Venezuela, en Cuba hay poco que está tirada, porque hasta ahora día no había internet en Cuba. Yo llevo muchos más años con internet en Estados Unidos y nunca me han hablado de que una fibra óptica se ha cortado. Pero bueno, el caso de Cuba es digno de análisis, porque el problema es que en Cuba no hay internet. Le dicen al mundo que Cuba está conectada a las redes y eso es falso. El cubano, para lo único que le sirve el internet es para ahora hacer llamaditas a los familiares en el exterior y pedirle una recarguita o que le manden medicina o insumos médicos porque en Cuba no se consigue, no hay para más. O que le pongan una recarguita o que le manden unos dolaritos para poder comer porque se están muriendo de hambre también. Esa es la realidad. Es para lo único que sirve el internet en Cuba. Nadie en Cuba puede hacer una carrera por internet porque no hallaría con qué pagarle el internet de un mes para estudiar. Pero además, el internet de Cuba es tan lento y tan de baja calidad que los poquitos megas que consiguen se les va dando vuelta el cerito buscando a ver si se conecta y no logra la conexión. De ahí que el problema grave en Cuba con el internet es que es de tan mala calidad y el gobierno lo sabe. No es que el gobierno no pueda resolverlo, es que el gobierno quiere que se mantenga así para que el cubano no tenga el nivel de información que tiene que tener. Ellos no han logrado en definitiva su objetivo de evitar que los cubanos reciban información, porque sí, están recibiendo información por todos lados. A mí el cubano que me diga que hoy está sirviéndole a la dictadura porque no tiene información, le digo que es un falta de respeto, porque en Cuba sí hay información, entra por un lado o entra por el otro, porque incluso con muchos yo he querido comunicarme y me han dicho que no, que ellos no quieren saber de eso, que ellos no quieren saber de política, pero la política de la dictadura se los está comiendo, los está matando a hambre. Vamos al caso aquí, dice que está afectada los servicios de conectividad fija y móvil, es decir, que tanto el del servicio del teléfono como el autohogar están afectados. Y que además está afectado la disponibilidad y la velocidad, es decir, que era lo que yo decía, que la conectividad está afectada, pero también la velocidad, es decir, que el cerito parece que va cogido, se ha puesto más lento, es decir, que todavía se demora más en conectarse, no tienen ni conectividad ni velocidad y para utilizar el internet. Ahora, ¿qué dice Texas? Dice, un corte inesperado en la infraestructura de fibra óptica terrestre producido en la mañana de este martes. Yo pregunto, ¿qué tiempo en un país libre sucede esto? Que se corte el internet. Además, si una compañía determinada, que es el problema, que el monopolio de Texas no permite que más nadie introduzca internet a Cuba porque no le conviene, porque entraría la información, entraría más barato, con más velocidad y los dictadores no quieren competencia, quieren tenernos siempre sumisos y engañados y dependiendo de ellos. Por ejemplo, en cualquier país de esto de Latinoamérica, de estos muertos de hambre, que ahorita voy a hablar de otro muerto de hambre de estos de Latinoamérica, hay 5, 6, 7, 10 compañías de teléfono y de internet. Y si una falla y una no te da el servicio que tú quieres, te cambias para otra. Si una es muy cara para ti, aunque sea más sofisticada, quieres una más barata, te cambias para la otra. Es decir, tienes opciones. Pero en Cuba, como es una dictadura, tú nunca vas a tener la opción. Y es de lo que yo le hablo siempre al cubano. Hay que quitarse la dictadura porque en Cuba la gente no sabe qué es vivir porque no tienen dónde escoger.
solo tienen un camino. Y si no se deciden a abrir brechas para las orillas y tratar de salir por otro lado y entonces construirse una autopista, van a seguir atascados en la misma miseria, en la misma hambre, en la misma necesidad de internet, de alimentación, de todo, porque en Cuba la represión, liberarse de esa represión, en Cuba hay que hacer algo. Yo no sé qué vamos a hacer, pero no tenemos transporte, no tenemos agua, no tenemos luz. Oiga, el cubano vive en una miseria tan grande. Y a mí me duele también porque yo siempre hablo. Los cubanos que salimos de Cuba, que conocemos el mundo, que sabemos cómo vive el mundo, no queremos hablar de lo que está pasando en Cuba. Hoy mismo yo estaba oyendo unos videos de Carlito Madrid, que estaba entrevistándose con otro cubano, y el cubano al final defendiendo las MIPYME, que en definitiva son instrumentos de la dictadura para mantenerse en el poder, y que todos los que trabajan tienen MIPYME tienen que responderle a los intereses de la dictadura. Y cuando él no hallaba por dónde escaparse a Carlito, porque realmente tengo que reconocer que Carlito es un crack ahí en los debates, decía que no, que el problema es que Cuba es Cuba y que nosotros los cubanos y que de Cuba... Señores, Cuba no es Cuba mientras siga bajo una dictadura. Cuba es un estado fallido. Hay que liberar a Cuba de esa dictadura y podernos abrir camino en el mundo para competir como competía antes del 59 con los países que nos rodeaban. Incluso Cuba iba a la cabeza de todos ellos y hoy va en la cola, en el último atrás de la cola, porque muchas veces me dicen que Haití es el último y yo digo que no, porque los cubanos van a Haití a buscar qué comer. Entonces, y otras cosas para vender en Cuba. Entonces, si tenemos que ir a Haití a buscar limosnas para vender en Cuba, nosotros no estamos mejor que Haití. Pero seguimos con esto y seguimos hablando. Era lo que yo decía, que íbamos a hablar de otro país de América, del continente americano, o suramericano en este caso, que es el Perú. Siempre yo tuve por idea que Perú era un país muy subdesarrollado, con muy mala tecnología y demás. Era lo que yo aprendí en las clases cuando estudié en Cuba. Y hoy hay una noticia por ahí, no me acuerdo qué periódico lo leí, pero lo estuve buscando por ahí. Hay un informe que dice que cerca de 2.000 cubanos tratan de regularizar su situación en Perú. Es decir, que aquí hablaba horas días de que decían que los Estados Unidos compraban los cerebros del mundo. A nosotros no nos interesaba el resto del mundo, nos interesaba el de los cubanos. Y que por eso era que la gente en Cuba migraba. Ya en Estados Unidos prácticamente no hayan por donde entrar los cubanos que no han logrado entrar, y muchas veces se les hace difícil, y los cubanos están buscando estatus migratorio en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo. Eso quiere decir que Cuba está por debajo de todos esos otros países. Y esta cantidad de cubanos que hay en el Perú tratando de arreglar su situación migratoria nos dice que Cuba está mucho peor que Perú. Pero pudiéramos ir a Uruguay, a Paraguay, a cualquier país del mundo. El gigante suramericano, Brasil está lleno de cubanos. Y incluso cuando el problema de los médicos, ¿cuántos se quedaron? Porque no quisieron regresar a Cuba. Y así sucesivamente podemos hablar de miles de países, y vuelvo a repetirle una frase de una canción de Marisela Verena que dice que hay cubanos hasta en la luna. Es decir, que la dictadura nos ha empujado a salir huyendo de ella. Por tanto, si Cuba es un país agraciado, si Dios bendijo en la creación, porque hasta Colón lo dijo, que era la tierra más bella que ojos humanos hubieran visto, quien la ha puesto fea y la ha destruido son los dictadores. Por tanto, como siempre digo, es necesario quitarse la carga o morir. Hay que quitarse la carga de estos dictadores. Morirse no es una solución. Y veremos que hay quien me haya hecho esta pregunta, que qué tiempo. Bueno,
yo le echo menos de un año para que el panorama, no voy a decir que vamos a estar desarrollados, pero al menos en menos de un año el panorama y el nivel de vida en Cuba, si cae la dictadura, no que me hagan un juego político y entonces se queden los dictadores en el poder, Cuba en menos de un año cambia su panorama de vida de forma general. Pero, como dije ahorita, no quiero ver una transición de la dictadura que tenemos por un socialismo de cualquier siglo que sea, con Agenda 2030, porque se está demostrando que se ha visto en Argentina, que se ha visto ahora en Chile la decadencia que está viendo, se ha visto en Colombia y se ha visto en todos los países donde se instaura esta Agenda 2030 y el comunismo de cualquier siglo que no avanza. Por tanto, cubanos, despertemos, tumbemos la dictadura, pero no nos dejemos colar una mafia por la orilla que nos mantenga en la misma miseria y necesidad. Patria y vida, y nos vemos en el próximo video.